La operación se puso en marcha esa misma tarde. Aurelio dividió a sus hombres y ordenó que algunos siguieran los movimientos financieros, mientras otros vigilaran los desplazamientos de personas relacionadas con Constanza. No buscaba enfrentamientos, quería información. En ese momento, un informe inesperado llegó desde uno de los vehículos de vigilancia. Habían localizado a una persona que llevaba varios días intentando contactar con uno de los hombres de Aurelio. El individuo no parecía armado ni representaba una amenaza inmediata, sin embargo, su identidad despertó preocupación. Era un antiguo operador que había desaparecido después de una guerra interna, y que ahora regresaba justo cuando todos los movimientos comenzaban a intensificarse. Aurelio decidió observarlo antes de actuar. El hombre llegó hasta un restaurante y permaneció allí durante aproximadamente una hora. Después salió y se dirigió hacia un edificio donde funcionaban varias empresas. Una de ellas aparecía relacionada con una cuenta investigada por Constanza. La coincidencia era demasiado importante para ignorarla. Aurelio comprendió que el hombre podía ser uno de los intermediarios que conectaban el mundo criminal con las estructuras financieras. Si conseguía identificar a quien respondía, podría llegar hasta el verdadero responsable. Pero el seguimiento sufrió un giro inesperado. El hombre detectó que estaba siendo vigilado. No intentó escapar inmediatamente. En cambio, cambió de ruta y entró en una zona donde era difícil mantener el seguimiento sin llamar la atención. Aurelio ordenó detener la persecución. No quería perder una pieza importante por apresurarse. Prefería permitir que el hombre creyera que había escapado. La paciencia volvió a ser la herramienta principal. Mientras tanto, Lucy comenzaba a descubrir que su libertad no era tan sencilla como parecía. Había notado un vehículo que aparecía varias veces durante sus desplazamientos. No estaba segura de quién la seguía, pero conocía demasiado bien los métodos de vigilancia como para ignorarlo. En lugar de intentar esconderse, decidió provocar una reacción. Cambió de dirección varias veces y entró en diferentes establecimientos. El vehículo continuó siguiéndola. Lucy comprendió que no se trataba de una vigilancia improvisada. Alguien estaba realmente interesado en conocer sus movimientos. Aquello la llevó a tomar una decisión arriesgada. En lugar de dirigirse a un lugar seguro, se dirigió hacia una propiedad que pertenecía a una persona que había conocido tiempo atrás. Sabía que podía estar entrando nuevamente en un problema, pero necesitaba descubrir quién estaba detrás. Al llegar, encontró la propiedad vacía. Sin embargo, había señales de que alguien había estado allí recientemente. Lucy revisó el lugar y encontró un teléfono escondido. No sabía de quién era, pero contenía varias llamadas y mensajes que podían ser importantes. Antes de poder revisar toda la información, escuchó un vehículo acercándose. Sí, tomó el teléfono y salió por una puerta trasera. Los hombres que habían llegado encontraron el lugar vacío. La persecución había cambiado de dirección. Sí, había dejado de ser solamente una persona vigilada y se había convertido en alguien que podía tener información que sus perseguidores necesitaban recuperar. Consuelo recibió el aviso y comprendió que la situación podía complicarse. No quería que Lucy fuera eliminada antes de poder descubrir qué sabía. Por eso ordenó mantener la vigilancia y evitar cualquier confrontación. Al mismo tiempo, informó a Aurelio, la respuesta fue inmediata. Aurelio entendió que Lucy podía haber encontrado algo importante y que ahora se convertiría en un objetivo prioritario para el enemigo. La búsqueda comenzó. Mientras los hombres de Aurelio intentaban localizarla, Lucy se movía por diferentes lugares intentando comprender el contenido del teléfono. Encontró fotografías de documentos, números de cuentas y varias imágenes donde aparecían personas que conocía. Entre ellas había alguien relacionado con Leo. Aquello la hizo detenerse. No entendía por qué esa persona aparecía en el teléfono. También encontró una fotografía de Constanza entrando a un edificio y otra donde aparecía David Esteves reunido con un empresario desconocido. Las imágenes habían sido tomadas desde lejos y parecían formar parte de una investigación. Lucy comprendió que alguien llevaba tiempo siguiendo a muchas personas y que ella probablemente no era el objetivo principal. Era solamente una pieza. Aurelio recibió la noticia de que Lucy había conseguido escapar con el teléfono. Aquello era preocupante, pero también podía convertirse en una ventaja.
Si el enemigo intentaba recuperar el aparato, Aurelio podría seguir el movimiento y descubrir quién daba las órdenes. Decidió permitir que Lucy permaneciera libre, pero aumentó la vigilancia a su alrededor. No quería que supiera que la estaba protegiendo, cuanto menos conociera, mejor. Al mismo tiempo, Constanza recibió una noticia que la obligó a acelerar sus planes. David había dejado de responder a sus mensajes y no había aparecido en una reunión importante. Aquello era extraño porque David sabía que la operación dependía de varios documentos que solamente él podía conseguir. Constanza comenzó a sospechar que alguien había descubierto sus movimientos. Ordenó revisar las entradas y salidas del banco y descubrió que una persona había accedido a un archivo que no debía tocar. El archivo contenía información sobre los antiguos propietarios del banco. Constanza comprendió que alguien estaba buscando exactamente lo mismo que ella. El control del banco dejó de ser solamente una cuestión económica, era una guerra por información. Quien controlara aquellos archivos podría saber quién había financiado determinadas operaciones durante años y qué personas habían utilizado el sistema bancario para esconder dinero. Constanza sabía que si obtenía esos documentos podía negociar con personas mucho más poderosas. Pero también sabía que si alguien se adelantaba, ella podía quedar expuesta. Por eso decidió acelerar la operación. La bóveda fue revisada, el dinero estaba listo. Los documentos fueron organizados. Y una parte de los recursos comenzó a moverse hacia una ubicación segura. Sin embargo, alguien estaba observando. Uno de los empleados del banco había comenzado a notar movimientos extraños. No sabía exactamente qué ocurría, pero entendía que algunas personas estaban utilizando las instalaciones para realizar operaciones que no aparecían en los registros normales. El empleado había guardado copias de algunos documentos y ahora buscaba una manera de vender la información. Su decisión sería uno de los errores más peligrosos, porque alguien más ya lo había descubierto. Aurelio recibió información sobre el empleado y decidió seguirlo. El hombre salió del banco y tomó un vehículo que lo llevó hasta una zona industrial. Allí se reunió con un desconocido. El encuentro fue corto. El empleado entregó una carpeta y recibió dinero. Los hombres de Aurelio observaron todo sin intervenir. La carpeta podía contener la clave. Cuando el desconocido abandonó el lugar, Aurelio ordenó seguirlo. El seguimiento llevó hasta una propiedad que había sido utilizada anteriormente por una estructura rival. Aurelio comprendió que la conexión estaba confirmada. El banco, Constanza atacando a David, el dinero, y la antigua organización. Todo comenzaba a formar una misma historia. Pero todavía faltaba descubrir quién estaba detrás de la operación. La respuesta apareció de manera inesperada cuando uno de los hombres de Aurelio identificó el vehículo del desconocido. Pertenecía a una empresa que había aparecido varias veces durante las últimas semanas. Una empresa aparentemente limpia, dedicada a importaciones y exportaciones, pero que tenía conexiones con diferentes empresarios. Aurelio ordenó revisar sus propietarios. El resultado fue sorprendente. Uno de los accionistas era una persona relacionada con un antiguo enemigo de Aurelio. El pasado estaba regresando. Mientras Aurelio seguía aquella pista, Tila recibió información sobre un movimiento importante. Varias personas relacionadas con el banco estaban intentando salir del país. Eso significaba que alguien sabía que la operación podía ser descubierta. Tila comprendió que debían actuar rápido, pero también sabía que Aurelio no quería que las autoridades intervinieran todavía. Si actuaban demasiado pronto, podían destruir las pruebas. Rutila decidió seguir observando. Isidro se convirtió en una pieza fundamental. Había comenzado a cruzar nombres y cuentas y encontró una conexión que parecía imposible. Una persona que oficialmente había muerto seguía apareciendo en movimientos financieros. El nombre había sido utilizado para registrar empresas y cuentas, pero la identidad real permanecía oculta. Tila entendió que alguien estaba utilizando identidades de personas fallecidas para mantener el control de recursos. Aquello podía significar que el enemigo había construido la operación durante años. Aurelio recibió la información y recordó una vieja operación en la que había participado. Durante mucho tiempo había creído que aquel negocio había terminado, pero ahora descubría que una parte del dinero nunca había desaparecido. Había sido trasladado lentamente hasta formar una reserva destinada a financiar una nueva estructura. La nueva guerra tenía raíces antiguas.
Y Aurelio comenzó a sospechar que el verdadero objetivo no era destruirlo. Era reemplazarlo. Alguien quería construir un imperio utilizando el caos provocado por la caída de Mauricio y las investigaciones que habían debilitado a otros grupos. Aurelio no estaba dispuesto a permitirlo. Mientras tanto, Leo intentaba mantener su propia posición. La conversación con Lucy todavía pesaba sobre él, había decidido ayudarla, pero sabía que esa decisión podía costarle caro. Su relación con la hija de Lucy lo había llevado a actuar con compasión, pero en su mundo la compasión podía convertirse en una debilidad. Leo comprendía que Aurelio había permitido que Lucy viviera por razones muy concretas y que cualquier nuevo problema podía cambiar completamente la situación. Sin embargo, Leo tampoco sabía que Lucy había encontrado información capaz de cambiar el equilibrio. Cuando finalmente logró localizarla, descubrió que estaba mucho más asustada de lo que aparentaba.